Día. Hola, buen día, ¿cómo ¿Cómo están? estás? Muy bien. Casi todos los miércoles, pero acá estamos. Bueno, Susana, Bueno, y ahora leemos. ¿Qué y ahora leemos? leemos. Bueno, variadísimos los libros, le decía Tan hace un rato. Vamos a empezar con un hallazgo que es este libro para niños de Antonio Gramsci. Se llama El ratón y la montaña. Conocemos a Antonio Gramsci, que fue filósofo, politólogo, periodista, nacido en Italia en 1897 aproximadamente, en una familia muy, muy pobre, y luego se convierte en el fundador del Partido Comunista Italiano y es encarcelado por Mussolini en 1926. Es así que pasa 11 años en la cárcel. Ujú. De eso nos dan cuenta su trabajo enorme, un enorme trabajo que fue luego conservado por su cuñada. Es la encargada de preservar su obra y luego hace muy poquito se rescataron los cuadernos. Acá les voy mostrando, son 4 cuadernos, los cuadernos que escribió en esos 11 años en la cárcel, ¿no? Donde está todo su pensamiento filosófico, político, sociológico. Y además también están publicadas por Losada las cartas que escribió. Entre Mm. todos esos cuadernos también había correspondencia con su familia, una correspondencia que abarca muchísimos temas, los temas familiares, los temas políticos, y también hay una correspondencia con su mujer y con sus hijos. En esto se ven también una marca importante que son las influencias literarias que recibió el propio Gramsci, como por ejemplo Tolstoy, o en ese momento ya Pushkin y Gogol, que influencian, como dije, no solo sobre él, sino también sobre sus hijos. Y se ve de qué manera va evolucionando esta correspondencia con sus hijos a lo largo de estos años, porque cuando recién empieza y son pequeños, las cartas las dirige a su mujer, y es en una de esas cartas en las que él cuenta esta fábula del ratón y la montaña, Ujú. que es hermosísima, ilustrada por Laia Domenech, Ujú. eh, Qué hermoso. en la que ya aparece su pensamiento, un pensamiento eh, muy elevado, pero contado de la forma Qué más hermoso. sencilla Qué. sobre las dificultades sociales y sobre la importancia de la unión de los integrantes de un pueblo, llámese pueblo en términos políticos, Claro. para, para conseguir los objetivos, ¿no? O para mejorar la sociedad, en este caso, en la que, bueno, la montaña está despoblada de árboles, nadie se puede alimentar, no pueden producir, el pueblo está pobre, es decir, hay que reformular todo. Esa es la historia más o menos del cuento, que se lee de esta forma, y esa también es la presentación tan original que tiene esta Claro. historia, ¿no? Mm. Y los colores y las ilustraciones, Como ¿no? un cuaderno de Que son, notas, ¿no? ese no, Como un cuaderno de notas. como un cuaderno de notas que se lee así. Así que, bueno, habla de esto, de la importancia de la unión de los integrantes de una sociedad para mejorarla, para conseguir los objetivos. Y también tiene un mensaje muy poético, y también se puede interpretar acá un mensaje importante sobre el equilibrio ecológico. En ese momento ya, Sí, claro. imaginen que esto fue escrito en 1936, o sea que es una de las primeras obras pioneras, podría decirse, de este pensamiento sobre el mundo natural y sobre la ecología. Mm. Bueno, Impresionante. esta obra muy hermosa Hermosa. fue publicada por ACAL, la misma Mm. editorial que rescata los cuadernos de la cárcel, que acabo de presentarlos acá en 4 volúmenes, ¿no? Ujú. Así que me pareció, y realmente les digo, a veces uno queda acá superado por la cantidad de De títulos que van propuestas. llegando. Sí. Este quedó ahí, y bueno, apareció de golpe, Está muy bien. y me pareció una buena oportunidad para presentarlo Y y Hacemos también para leer, hablar un y poco. también de leer sus ideas políticas, ¿no es claro, cierto? porque los cuadernos, la filosofía, digamos, la práctica de la filosofía, Sí, eso que habla el cuento, la sociedad civil como espacio de lucha política y también cultural, sí, los intelectuales, que fue un tema de preocupación de Gramsci, y después un tema que
solo lo voy a mencionar, no sé si a alguien le hace sentido, digamos, ¿no? Que Gramsci desarrolló la teoría de la hegemonía, que explica cómo las clases dominantes mantienen su poder, no solo a través de la coerción, sino muchas veces también a través del consenso y de la influencia cultural, dice uno de las definiciones posibles, digamos, ¿no? Claro, así que bueno, es de tremenda actualidad entonces, Sí, sí. ¿no? Comunista, ¿no? Tal cual. Todos los problemas que tiene. Bien, el problema. De tremenda actualidad. Sí. Bueno, así que, bueno, lo que decía, nada más que quería terminar diciendo esto, Sí. que en las cartas a los hijos se ve de qué manera él, aparte, más allá de estar en la cárcel, está muy pendiente de la educación de sus hijos y va creciendo en exigencias sobre las lecturas que ellos hacen y les reclama cada vez que no contestan sus cartas o que tienen respuestas que no le parecen satisfactorias, les reclama y les dice por qué has leído de esta forma o por qué no has hecho tal cosa. Me parece que tendrías que prestar más atención por ejemplo, a la lectura de Gogol y bueno, etcétera. Delio y Giuliano son sus hijos y a ellos les dedica varias de las cartas que están en este otro libro publicado por Losada. Bueno, y después tengo tanto, A ver. es como que se acumularon las semanas. Este libro se llama El Reino, es publicado por editorial El Gato y la Caja, una vez más. La autora es Eugenia López. Eugenia López es bióloga, además es periodista científica y fue una de las conductoras de un programa que estaba en la televisión pública que se llamaba La Liga de la Ciencia. Ella era una de las conductoras. En este libro ella cuenta, es muy joven, nacida en 1986, cuenta la pasión que se despertó en ella por los hongos, ¿no? Y el trabajo que le llevó a hacer este libro de alrededor de un año. Sí. En el que va encontrándose con distintos personajes, porque son realmente personajes artistas. Algunos son personas privadas de su libertad y están en una cárcel de Bahía Blanca donde hay un taller que estudia los hongos, ¿no? Mira. ¿De qué manera? También, bueno, aparece, ella presenta la discusión que se plantea hoy en biología sobre el término reino para referirse al reino vegetal o reino animal, y hay un tercero, que es del que ella se ocupa, que no es ni vegetal ni animal, porque no produce fotosíntesis, no busca sus alimentos como el reino animal, y en cambio coloniza a los otros dos reinos, y por eso se llama funga. Tenemos entonces la flora, fauna y funga. Uh-huh. Para mí es un término, es un concepto totalmente nuevo. Sí, sí, sí. Y fui descubriendo en este libro que además tiene unas ilustraciones increíbles, fotografías. Vos, Carlos, en tu libro, sí. En el libro aparece algo de esto. Sí, miren. sí, verdad. Sí. Este es uno de los hongos. Bueno, tienen sus nombres científicos. Sí. Impresionante. Como bueno, todos los libros de esta editorial están muy cuidados, ¿no? Tienen mucha estética. Sí, buenísimo. Algunos los reconocemos y otros son especies totalmente nuevas. El trabajo que hizo esta mujer es increíble porque también en estas entrevistas que hace a los, por ejemplo, el primer capítulo es una artista plástica que además es bióloga y trabaja sobre estas imágenes de los hongos, ¿no? Y en el segundo capítulo entrevista a otro hombre que durante la pandemia se obsesionó con este tema también y llegó hasta encontrar relación de estos estudios con los estudios que hiciera Turing, el del creador, el que se considera pionero de la inteligencia artificial, perseguido y luego encarcelado en Inglaterra, ¿no? Alan Turing, ¿no? Alan Turing, y dice, bueno, hay una relación entre una de las teorías de Turing y
las manchas de las rayas de las cebras, las manchas de las vacas, y llega hasta incluso la descripción de las huellas dactilares de los humanos, ¿no? Que responderían a una de estas teorías de Turing. O sea, el libro no solamente queda en estos capítulos y nos habla de cosas sumamente curiosas, de hongos que crecen solo en algunos lugares muy específicos, como Tierra del Fuego, por ejemplo, y en algunos puntos que probablemente nunca visitemos en el planeta, y también hongos que están dispersos por toda la superficie del planeta, y la forma en que se van llegando es casi literaria, les diría. Sí, sí, sí. Y Además, para todo aquel que lee ciencia ficción, esto es una joya, realmente. nosotros acá en Corrientes tenemos muchos hongos y son muy bellos. Después de las lluvias, en general, como vivo en un espacio muy grande, están allí los hongos, entonces es inevitable fotografiarlos, ¿no? Pues son realmente muy hermosos. Así es. Bueno, entonces, El reino. Hermoso libro, dice: todos los hongos tienen un lado humano, todos los humanos son bienvenidos a este reino. Muy lindo. Así que bueno, este libro ya yo creo que te va a tener más de un lector interesado, porque es sumamente curioso. Yo, que soy un asno para todo lo que es ensayos de biología o términos científicos, para mí fue un descubrimiento súper interesante. Bueno, ¿les cuento otro? ¿Nada que ver? Sí. Bueno, no sé si vamos a tener tiempo, pero les voy a contar que tengo dos íconos del último siglo, del siglo XX, especialmente, que son Doña Petrona, y no me voy acá a meter en el territorio de Estefanía, pero pues voy a hablar de otra cuestión acá. El libro de Doña Petrona, que acaba de editarse, esta es la edición número 103. Increíble. ¿No? Sí. La número 103, que respeta la última de 2014 y habla de lo que significó el trabajo editorial de reformular o, digamos, presentar las recetas, porque había algunas tenían prácticamente un registro oral, de oralidad, que era bastante, no era molesto, pero sí no era tan cómodo, digamos, para llegar a concretar las indicaciones de la receta. Entonces, bueno. Un trabajo paleográfico casi. Exactamente. Y bueno, y después el prólogo a la edición original es sumamente gracioso, es simpático, y además nos da cuenta de lo que en ese momento era una clase media argentina. Porque da indicaciones a las amas de casa, les habla a Doña Petrona directamente de cómo tiene que poner y cómo tiene que poner la mesa y los cubiertos y qué sé yo. Y además las recetas que hoy algunos nutricionistas se atragantan de solo leer, digamos, ¿no? La cantidad de huevos, la cantidad de manteca. Mañana vamos a desmentir todo este libro. La materia grasa, los carbohidratos, sí, tremendo. Que Doña Petrona ¿viste? ¿Cuáles son los 3 ingredientes para una buena media luna, ponele, ¿no? Sí. Manteca, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Sí, bueno, si nos está escuchando Emilia Botello, que no escuche esta parte. Las indicaciones sobre cómo manejar, entre comillas, a los niños en la mesa. Y bueno, también habla de mucamos. Sí, imagínense, es un personaje que prácticamente desapareció, ¿no? El mucamo o la mucama que tiene que servir en qué momento. ¿Por qué quitarlas? Si hay que poner 3 copas, la copa de agua tiene que, si no hay mujeres mayores, hay que quitarlas de la mesa, no hace falta, ¿no? Cosas como esas, muy, muy desopilantes. Y el otro ícono pop, no pop, sino un ícono de la música de la segunda mitad del siglo XX, Julio Iglesias. Sí, por supuesto que sí, cómo no. Por favor, les pido, terminen con una canción de Julio Iglesias, porque se impone. ¿Cuál vamos a decir ya si podemos poner? Ahí Darío hace magia. Abrázame, o una de esas canciones de la década del 70. Claro. Esa. Bueno, un libro, les digo, casi lo terminé anoche,
porque acaba de llegar anteayer, Ignacio Peiró, es un Sí. periodista español, autor de varios libros publicados por Libros del Asteroide, y este libro no es una biografía autorizada, porque acá está toda la historia de Julio Iglesias a través de todas las entrevistas que dio a lo largo del tiempo, Ujú. y el prólogo es desopilante, súper entretenido, es muy cómico, y tiene un Julio Iglesias que es un chico de derechas, dicen derechas porque los españoles usan el plural para hablar de la posición política. No es de izquierdas, es de derechas. Ujú. Porque hablan- Y por eso fue una posición muy confortable la que siempre tuvo, porque su despegue se produjo en épocas de franquismo todavía. Claro. Y acá de dictaduras, y Totalmente. dictaduras Y latinoamericanas. tal cual. Y en esa época también despegaban Nino Bravo, Ana Belén. Sí. Y Serrat era prohibido porque se atrevió a cantar en catalán y Franco, bueno, por eso fue que pudimos conocer a Serrat porque vino a América, ¿no? Claro. Vino a Argentina especialmente. Pero él cantó algunas canciones en gallego, porque su origen es gallego, pero a él le perdonaron la vida, porque hablaba Así solamente es. de su padre y no de Jesucristo, y los pobres, ¿no? Claro, porque su padre además era un médico que era muy reconocido, tenía muy buena posición social, políticamente tenía muchos contactos, y entonces, bueno, creo que eso lo protegió también. Ujú. Bueno, los inicios fueron insólitos porque él en realidad era jugador de fútbol. Había bueno empezado había como sido. jugador de fútbol. Buen Sí, jugador era. era Como buen Chico Buarque, jugador. eran Sí. buenos jugadores, pero buenos de verdad. Sí. Sí, sí. Él jugó, creo que llegó a jugar en Cuenta el con Real mucha Madrid. Jugó en primera, Iglesia. tuvo un problema y se tuvo que retirar. Sí, después Con tuvo. Julio nos conocemos hace muchos años. ¿Sabes? De repente. Tenemos la misma edad. Fuimos- Claro, Éramos claro. No, compañeros de la 82 escuela. tiene el señor. 82. Bueno, yo tengo ¿eh? 80. Bueno, qué sé yo, les cuento, bueno, sus amores, ¿no? Sí, por claro. eso, y eso aparece en las letras de sus canciones. Su primer amor fue el nombre que llevó su primera canción, que se llamaba Gwendoline. Casi el nombre de un personaje de Tolkien. Sí, sí, Bueno, sí. Gwendoline lo hizo muy conocido y él quería ser compositor en realidad, y porque el intérprete de su canción no pudo presentarse en el primer festival al que había llegado, entonces le tocó a él cantar con las manos en los bolsillos, y eso se convirtió en un sello suyo Sí. luego, ¿no? Sí. El de usar las manos en los bolsillos o ponerse la mano derecha en el pecho y cantar de esa forma todo el tiempo, ¿no? Esas Los trajes poses, cruzados. esos giros, ¿no? Sí. Bueno, hermoso libro. Julio Iglesias, un personaje Bueno, digamos que delicioso. estuvo con Isabel Presley, que es, fue esposa después de Mario Isabel Vargas Llosa, Presley. ¿no? Presley, La- ¿no? Claro, Y fue la esa esposa- mujer fue rechazada primero porque era filipina y la madre de Julio Iglesias no estaba muy de acuerdo, pero bueno, se casaron Pero- muy, muy jóvenes en secreto Sí, porque ella ya estaba embarazada. Bueno, es bastante chismoso el libro, pero pero, está les bueno, digo, está bueno. de Bueno, tanto uno en aprende tanto, geografía y historia un poco, porque viste, Filipinas Claro. era colonia española. va contando la historia de España a medida que va contando la historia de Julio Iglesias, casi un recorrido sobre la segunda mitad del siglo XX prácticamente. Y bueno, un montón. Bueno. El despegue de él en el primer festival enorme que fue icónico, que era el Festival de Benidorm, que se convirtió en una ciudad Que es una ciudad turística, turística. sí, del Mediterráneo, un ¿no? des- Claro, un destino de playa muy Sí. exclusivo, ¿no? Y fue él, dice el libro, que contribuyó a que esto fuese de esa forma. Así que bueno, Bueno, Susana, los muy Beatles- variado los hoy, ¿no? Beatles- ¿eh? Muy variado. Sí, los Beatles se separaron. Sí. Jimi Hendrix murió, pero él siguió. Así que acá, Él sí. Él y Mirta Legrand, digamos, ¿no? O sea, Julio Iglesias. Y el otro que no traje porque me olvidé es, por supuesto, valía un homenaje también a los 82 años de personaje de Rolling Stones, Ujú. de la figura principal de Rolling Ay. Stones, que también, bueno, también está todavía Jagger. acá, por acá. Mick Jagger, ahí Sí. está. Mick Jagger, claro. Susana, Bueno. gracias.
Gracias a ustedes. Bueno, Nos vemos. Muchas gracias, Susana Canevaro Susana. pasó por acá y nosotros nos vamos con Espera, Julio espera, Iglesias. espera, porque espera. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Espera.